En el 2007 fue la última vez, y el Libertad de Potrerito, que es uno de los 12 clubes campeones de la Liga Ovetense de Fútbol. Hoy se va a estar dando duelos de campeones ya. Libertad de Potrerito, que en los lejanos 1980 y 1981 consiguió sus dos únicos títulos, y ya es un montón de años también sin poder saborear el título de campeón. Asimismo, Aníbal, vamos a repasar nuevamente con nuestra audiencia de que estamos en el partido a disputarse en primera división, porque la sub-20 ya terminó entre el 12 de junio y Libertad. Del grupo B, Estadio José II de Club 12 de junio recibe a Libertad de Potrerito con árbitros de la Federación del Quinto Departamento. Asimismo, mañana, este es el único partido que se anticipa por la primera fecha del campeonato ovetense. Mañana, por el grupo A, en el estadio Ofelio Martínez del Club Coronel Oviedo recibirá a Blas Garay a partir de las 14:30 horas. En la sub-20, 16:30 horas en la primera división, con arbitraje de la Federación del Tercer Departamento. Asimismo también Coronel Oviedo de Sarocaró, Juventud Itaibaté en el Club Juventud Guaraní de Aguapetí será el estadio que albergará este compromiso a partir de las 14:30 horas. En la sub-20, primera división, 16:30 horas con arbitraje de la Federación del Quinto Departamento. Por el grupo C, por otro lado, en el estadio Parque Albiceleste del Club 8 de diciembre. El compromiso entre 8 de diciembre San Miguel a partir de las 14:30 horas, 16:30 horas respectivamente, sub-20 y primera división, con árbitro de la Federación del Quinto Departamento. Por el grupo D, en el estadio Valeriano Sánchez del Club Guaraní en el barrio San Pablo, este compromiso Guaraní Universitario. En la sub-20, 14:30 horas, primera, 16:30 horas, con arbitraje de la Federación del Quinto Departamento. Y por último, por la interserial de la Serie C y de la Serie D, se encontrarán Galicia contra 11 de septiembre a partir de las 14:30 horas en la sub-20 y 16:45 para la primera división, con arbitraje de la Liga Ovetense de Fútbol, específicamente el profesor Joel Barrios. Es el pedido, me supongo, de común acuerdo para contratar el servicio de Joel Barrios, que realmente es un muy buen árbitro, siempre estuvo a la altura de los juegos donde siempre fue designado. Así es que es el programa completo de la primera fecha del campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol. Así es que nosotros nos preparamos con todo y agradecemos como siempre a todos quienes están sumándose. Ya están expectantes del inicio de este compromiso entre el 12 de junio y el Club Libertad de Potrerito. 12 de junio ya tiene su equipo confirmado, el onceno titular del equipo local, dirigido técnicamente por Federico Fulgencio, el Puque Espínola, Freddy Feltes, número 12 en la portería. En la defensa, Eduardo Villalba, número 2, José Velázquez, número 5, Oscar Velázquez, número 3, Diego Vera con la remera número 4, y en el medio, Mario González, número 20, José Sanabria, número 16, Fernando Sanabria, Alan Ovelar, Blas Cáceres, Diego Areco y Fernando, allí estarán en la delantera completando el onceno del equipo tricolor, equipo del 12 de junio dirigido por Fulgencio Puque Espínola. El conjunto visitante Libertad en la portería ya aseguró la presencia de Gustavo Bernal, número 1,
Número 2 para Juan Rolón en la defensa. 5, Freddy Antel. 4, Juan Martínez. 18, Rolando Mendoza en el medio campo. 8, Félix Sosa. 6, Cristian Garcete. 10, Marcelo Rolón. Ronaldo Arias, número 17. Y en la delantera, Juan Bernal, número 9. Emilio Rodríguez Lapa, el interminable jugador de La Pastora, en algún momento dado llegó como refuerzo en la Liga Ovetense de Fútbol, conocido como Lapa Rodríguez. Diosnel Gringo Recalde es el técnico del combinado liberteño en sus respectivas bancas. Por un lado, el 12 de junio tiene en su banca como expectantes, número 1, Richard Centurión. 15, Hugo Caballero. 17, Alejandro Zárate. 6, Dantes Cano. 7, Nicolás Traversi. 22, Thiago Arzamendia. 14, Cristian Ayala. 11, Fernando Morinas. 24, Anderson Riveros. La banca de expectativas del Club 12 de junio. Por Libertad, 12, Rodrigo Alarcón. 13, José Cabrera. 14, Richard Coronel. 11, Sergio Martínez. 16, Raimundo Rojas. 15, Rubén Mereles. 20, Francisco Varela. 3, Joel Gamarra. 7, Alexis Delgado. Completa la banca de expectativa del Club Libertad para este compromiso. Primera fecha por el campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol. La zona norte, donde ahora estamos observando las imágenes, es el sector destinado para el Club Libertad de Potrerito. En ese sector ya estamos observando la movilización del equipo liberteño bajo la dirección técnica de Ángel Diosnel, el Gringo Recalde. Ya está preparado este equipo para ingresar en el campo de juego, en el conjunto de Libertad. Así es que con una cantidad interesante de público, de aficionados en ese sector, no demasiado me parece, porque también el sector destinado para los de Libertad en la zona noroeste no tiene mucho público. El Club 12 de junio, por su parte, tiene en un sector oeste donde acostumbran ubicarse el público del Club 12 de junio. En estos momentos observamos a los aficionados que van llegando en la cancha, sí. Realmente el clima se presta. Seguro mantiene todavía una temperatura de 35 grados, soleado, y la cancha completamente, una parte de la zona oeste tiene una pequeña sombra que seguro va a ir aumentando como de costumbre en ese sector. Por eso, señores, nosotros ya estamos preparados para continuar con el trabajo con los compañeros. Hacia el sector sur ha apostado un servicio de ambulancia que forma parte de las exigencias, como la seguridad también a cargo de la Policía Nacional. El resguardo policial siempre es fundamental en un espectáculo deportivo y, como siempre, en esta cobertura. Por otro lado, también muy linda presentación de la cancha del Club 12 de junio. El coqueto estadio José II de Cud de la ciudad de Coronel Oviedo, que siempre está presto, siempre listo para el espectáculo deportivo. Es una cancha emblemática de la ciudad de Coronel Oviedo, donde el público siempre tiene una muy buena convocatoria, digo bien la cancha, una muy buena convocatoria de público
en la ciudad de Coronel Oviedo, rodeado de una muy buena arborización. Este escenario deportivo que presenta un leve declive hacia el sector oeste, levemente se puede notar esto en la imagen justamente hacia donde nosotros estamos, en este sector oeste, y teniendo allí a los chicos también que están aprovechando este espacio para un peloteo con los alcanzapelotas, y están en la cancha del 12 de junio. Aguardamos por el árbitro. A propósito de árbitro y sus asistentes, ya están ingresando en el campo de juego. Recordamos de que los mismos estuvieron arbitrando en la categoría sub-20 el primer compromiso que culminó hace aproximadamente 10 a 15 minutos. Cuando ya se viene a la cancha el conjunto del 12 de junio, Blas Cáceres encabeza el experimentado jugador de primera división, mucho tiempo en el fútbol paraguayo, nacional e internacional. Hoy aparece con el brazalete de capitán, vistiendo, luciendo el conjunto tricolor, hoy con su casaca de color blanco, completamente con colores vivos, rojo y azul, completando el tricolor así, de esa forma. Ingresa en el campo de juego con Freddy Feltes, Eduardo Villalba, José Velázquez, Oscar Velázquez, Diego Vera, Mario González, José Sanabria, Lalo Verar, Fernando Sanabria, Blas Cáceres, Diego Areco, dirigido técnicamente por el profesor Puque Espínola. Fulgencio Federico Espínola es el técnico del club del 12 de junio, que hoy se presenta en esta primera fecha del campeonato de la Liga Ovetense de fútbol. Observando allí primero el equipo titular para la foto, allí con el equipo completo, el plantel frondoso que tiene el conjunto del 12 de junio de la ciudad de Coronel Oviedo. En esta ocasión, posando para los fotógrafos, ingresa el conjunto de Libertad. El portero Gustavo Bernal encabeza este equipo. Va a la cancha, rumbo a la cancha, capitaneado por Rolando Mendoza, número 18, el capitán del cuadro liberteño. Y por el otro lado, Blas Cáceres es el capitán del 12 de junio. Todo listo, señores. Completamente preparado el árbitro, también los asistentes. Ambos equipos están en campo de juego. Vemos al conjunto de Libertad allí posando para los fotógrafos. El plantel completo posteriormente se suma para esta foto grupal. En esta ocasión se acerca también el interminable Diosnel Gringo Recalde, lentamente, para formar parte del plantel del Club Libertad de Potrerito. Recordemos que Gringo Recalde había sido el técnico de Ovetense cuando le cupo ascender a la categoría intermedia después de un largo recorrido. Él mismo le había dado la oportunidad de jugar en intermedia, que lastimosamente se perdió posteriormente esa categoría. Pero lo recordamos con mucho cariño el profesor Diosnel Recalde, Gringo Recalde, muy conocido a nivel regional. Estuvo también por Asunción en algún momento dado, como jugador en su momento y como técnico en la intermedia con Ovetense. Se saludan dos grandes, Diego Areco, Emilio Lapa Rodríguez, en un encuentro muy emotivo con Fernando Sanabria. Son muy conocidos
Diego Areco por un lado, el número 9 del 12 de junio. Hoy Lapa Rodríguez utilizando el número 19. El sorteo ya se realiza. El árbitro Arnaldo Coronel con Blas Cáceres, con Rolando Mendoza, los capitanes, el asistente 1, el asistente 2 y el árbitro se saludan. Cambian de posicionamiento para los porteros. Arco norte para el 12 de junio Freddy Feltes. Arco sur para Gustavo Bernal. Feltes y Bernal se abrazan, se encuentran en este cambio de portería y está todo listo. El espectáculo va a comenzar, señores, en cualquier momento. Aquí, en un minuto más aproximadamente, ya comenzará el primer tiempo del partido. Primera fecha del campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol en Primera División. 12 de junio, Libertad. El asistente recorriendo por allí, por el costado, observando todos los detalles. Señoras, señores, cronómetros en cero. Autorizó Arnaldo Coronel. Movió la pelota Libertad. Se juega el primer tiempo del partido. 12 de junio, Libertad. Primera fecha del campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol por Fútbol Ovetense. Gracias por seguirnos, señoras, señores. Ya comenzó el primer tiempo del compromiso. Habrá reposición de portería para el conjunto del 12 de junio, que tiene en su portería Freddy Feltes. Primer tiempo en marcha, Aníbal. Primeros minutos de este compromiso, 12 de junio, Libertad de Potrerito, inicio de la temporada 2026 de la Liga Ovetense de Fútbol. Coloca la pelota el conjunto del 12, cuidado. Sale Feltes, entregando para quién. Villalba aparece por la zona derecha. Va a salir el conjunto tricolor. Pelota por elevación, salta Rolando. Falta de Areco, dice el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto de Libertad. Saluda Areco a Rolando en la primera pulseada. Le ganó Rolando. Marca el 12 de junio, baja la pelota. José Velázquez, tiene por el costado derecho, entregó para Villalba, punteó Villalba, falta, dice el árbitro. Ronaldo Arias sobre Villalba. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto del 12 de junio por el costado derecho, que tiene en su fila a José Sanabria. Más atrás dice Villalba, Velázquez con la número 5. Velázquez prefiere el toque por el costado derecho. Está Villalba, amaga, toca, rebota sobre Ronaldo Arias. Habrá lateral que corresponde para el 12 de junio por el costado derecho. La red de estaciones de servicio San Francisco para sus emblemas Petrosur San Francisco de Grupo Fago, siempre apoyando el deporte en Coronel Oviedo. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta al apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Fernando Sanabria con la pelota por el costado izquierdo. Recibe ahora Velázquez, pelota por arriba, peinó Blas. Está Blas Cáceres, rebote que quedó para Blas, marca oportunamente Freddy ante él. Blas puso el cuerpo, sigue Blas, ganó, tocó para quién, atención, regresa el balón en el medio campo, aceleró, tocó para quién aparece por esa zona. Cuidado que viene el centro, por arriba, no alcanzó. Oportuno el cruce del marcador de Libertad. Recoge la pelota Villalba. Villalba, Blas hizo el caño. Nadie estaba. Emilio recupera la pelota. Entregó para Marcelo Rolón. Acelera Marcelo. El toque fue para Ronaldo Arias. Corre. Lo persigue Velázquez. Sigue Ronaldo. Toque de zurda. Entregó para quien aparece para Juan Bernal. Marca. Oportuno el cruce del jugador del 12 de junio, Mario González. Forzó la definición rápida de Juan Bernal. Habrá reposición de portería que corresponde para el 12 de junio. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695. Ñandé GPS. Blas Cáceres entregó a Maga ahora. Alan Ovelar perdió la pelota. Blas Cáceres en el medio campo. Recuperó Libertad con Marcelo Rolón. No llegó el pase a destino. Interceptó Villalba. Lateral que corresponde para Libertad por el costado izquierdo.
trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Doctor Fernando Espínola, especialista en neurología clínica, neurofisiología y epilepsias, atiende en el Sanatorio Velar San Carlos y San José. Qué buena pelota, quitó Fernando Sanabria, se escapa de su marcador, entrega por el costado izquierdo, vendrá el centro, Diego Vera, pelota por arriba, quita Rolando, puso el cuerpo, Blas Cáceres, salta Mario González, Fernando, marca oportunamente Juan Rolón, quito por el costado izquierdo, habrá lateral que corresponde para el 12 de junio, qué pelota se llevó Fernando Sanabria en el medio campo, hasta los 3/4 de cancha, llevando siempre peligrosamente, llega el 12 de junio. Sí, peligroso este ataque del 12 de junio, cuando iba el equipo de Libertad, quedó mal parado, pero pudieron despejar a tiempo la gente de Potrerito. Habrá lateral que corresponde para 12, Diego Vera, pelota por arriba, Diego Areco, Peinó no llegó, marca Juan Rolón de Libertad, pelota que vuelve por la zona, cerca de Diego, se lleva Canchero, allí aparece Emilio, entregó para Juan Bernal, acelera, Velázquez se cruza, Juan Bernal le gana en la marca, ya está en el área, viene el centro atrás, entregó para quién, para Marcelo Rolón, desacomodado por Villalba, una marca muy pegajosa, sigue Rolón, ahora entregó para quién, atención, el remate con la derecha, Cristian Garcete probó, también respondió Libertad de una réplica, muy rápida salida que inició con Emilio Lapa Rodríguez. Sí, así mismo Milciades es lo que tiene que cuidar el 12 de junio, porque va con muchos jugadores arriba y de contra Libertad quiere sorprender en el compromiso. Toque corto de Blas Cáceres entregando para José Sanabria, jugando para Velázquez. Intentaba adelantar para Blas, marca Rolando, Cristian Garcete, envía pelota por elevación, Ronaldo Arias le rebotó en el rostro de la pelota, piden mano, sin embargo sigue Arias, lo marca Velázquez, viene Arias, el centro arriba, marca oportuno el cruce de Velázquez, el número 3, gira ahora Villalba, es Alan Ovelar, muy rápido, Alan Ovelar, el toque corto para José Sanabria, tranquiliza la jugada, Villalba, Velázquez, José, porque el otro es Oscar Velázquez, el número 3, saliendo Mario González, jugando para José Sanabria, el experimentado jugador de la ciudad de Campo 9, allí está José Sanabria, pelota por arriba para Fernando, banderina arriba, posición adelantada de Fernando Sanabria, ahora reposición desde el fondo para Libertad. Sí, José Sanabria, que estuvo jugando el año pasado por el Sportivo Campo 9, justamente jugó ante Ovetense el campeonato nacional B. Sale Juan Rolón, pelota por arriba, Emilio Lapa, no alcanzó, quitó Oscar Velázquez en el medio Blas Cáceres todavía, creo que no está bien posicionado en el medio, se le escapan muchas pelotas, ahora por fin entra en contacto, nuevamente Blas apunta a la zurda, atención, allí está Blas Cáceres, sigue Blas, nunca le quedó bien esa pelota, creo que iba picando un poco, lo que no pudo pegarle Blas Cáceres, no se decidió nunca, pero ganó un córner que corresponde para el 12 de junio. Doctor Fernando Espínola, especialista en neurología clínica, neurofisiología y epilepsias, atiende en el Sanatorio Velar, San Carlos y San José. Las Vegas, evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio de Las Mercedes. Contacto al 91-956-484. Córner autorizado José Sanabria, ambos brazos arriba, indicando algo, viene Sanabria, primer palo arriba. Peinó Emilio Lapa, fue por el caño derecho del portero, habrá otro córner, por poco vino el primero del conjunto del 12. Sí, buen tiro de esquina ejecutado por José Sanabria, la pelota que pega por el palo, habrá nuevamente córner para el 12. Autorizado José Sanabria, levantó el brazo izquierdo, ahora va el segundo palo arriba, Velázquez falta, sí, se apoyó, le tomó de la remera a Juan Martínez, quedó sentido en el piso, los dos Velázquez muy altos, los centrales del 12 de junio, Oscar medio más robusto, pero José sí viene en condiciones físicas. Sí, José Velázquez justamente como defensor central, recostado hacia el lado derecho, y Oscar Velázquez recostado hacia el sector izquierdo de la defensa central. Salida para Libertad. Quito Rolando Mendoza, pelota arriba, Ronaldo, salta Villalba, bajo de cabeza en el medio campo.
Marcelo Rolón, mal el pase, no llegó para Emilio Lapa Rodríguez, recupera Fernando Sanabria, toque corto para José Sanabria, jugando para Diego Vera, Sanabria, casi se le escapa la pelota, sigue el toque del 12 de junio, Sanabria, Diego Vera, Mario González jugando para Diego Areco, gira, acomoda con el pecho, sigue Areco en el piso, interceptó la pelota, Freddy Antel, interrumpe el avance del 12 de junio, habrá lateral que corresponde para el equipo local, toque rápido para Blas Cáceres, acomoda con la pierna zurda, sigue Blas, jugó para Fernando Sanabria, quiere escaparse de Juan, ahí está Sanabria, se fue al piso, Juan Rolón marca y rebotó la pelota en Fernando Sanabria, dice el árbitro, habrá reposición de portería para Libertad. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores, Presencial y Semipresencial, informes al 858-74-748, Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar el tercer tiempo con amigos en el barrio Las Mercedes a paso de Ajos Sport Club, contacto al 94-965-990. Me pareció falta de Villalba sobre Ronaldo Arias, creo que le atajó con los dos brazos, pero el árbitro no vio eso y dice que habrá lateral que corresponde para el 12 de junio. Reposición de costado para Mario González, la pelota más atrás para José Velázquez, toque para Villalba en este espacio reducido. Villalba, no fue preciso el toque para Alan Ovenar, lateral, reposición para Libertad. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda sobre calle Quidabán en el barrio General Díaz, contacto al 91905-990. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. Llegamos al minuto 10 del primer tiempo del partido, sigue 0-0 este compromiso. Blas Cáceres se escapa de Cristian Garcete, sigue Blas, alcanzó Cristian, el rebote quedó para Blas Cáceres, continúa por el costado izquierdo, entregó para Fernando Sanabria, está en el área, Fernando viene el centro, pelota segundo palo, arriba, quita de cabeza Juan Rolón, era Juan Martínez, de cabeza abajo Félix Sosa, en 3/4 de cancha, toque para Martínez, Martínez tiene la pelota, otra vez para Sosa, picó mal, recuperó González, está Blas Cáceres, el remate de zurda, intentó, le salió mal, el remate no está fino definitivamente, hasta el momento todavía no puede aplomarse en el equipo, el capitán del equipo del 12 de junio. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, celular 72-945-509, Robert Sanabria siempre apoyando el deporte ovetense, desea éxitos al Club 12 de junio, Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, celular 76419-026. Habrá lateral que corresponde para Libertad. Dice el árbitro, llegó Oscar Velázquez, canchero, experimentado jugador, se levantó rápidamente para interrumpir cualquier intención de jugada rápida del conjunto liberteño, pero se fue muy bien abajo, rápido el jugador, por más corpulento y parece gordo, pero no tanto, es muy rápido, ya cobró. Arias entregó para Félix Sosa, jugando para Cristian Garcete por el medio campo, entregando para Juan Bernal, aparece por el costado derecho, jugando para Emilio Martínez, marca Diego Vera, más atrás para Oscar Velázquez, va a salir para el 12 de junio desde el fondo. Antonio Ato Escandriolo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido. Sol Automotores, los mejores precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 71-60-11-35. Blas Cáceres recibe la pelota, Cáceres levantó la mirada y puso el centro por el costado derecho para Alan, cuidado que muy rápido se llevó con el cuerpo, mano, dice el árbitro, no fue mano, le dice Juan Martínez, ¿qué cobraste? Reclama al asistente. A ver, el asistente marcó la mano, Aníbal. Habrá un lindo tiro libre para el 12 de junio. Sí, el asistente es Luis Meaurio, justamente el asistente número 2. El árbitro principal, Arnaldo Coronel, como asistente 1. El señor Diosnel Galloso y, como ya lo mencionamos, asistente número 2, Luis Meaurio. Árbitros de la Federación del 5º Departamento. Atención con este tiro libre. Se está preparando Villalba, le pega muy bien también Villalba, tanto como Blas Cáceres. Bueno, se queda finalmente Blas y José Sanabria. Blas le puede jugar directo al arco, Sanabria puede buscar un centro para conectar de cabeza. Los Velázquez están arriba, los más corpulentos. Diego Areco también se anota en la lista de cabeceadores. Se forma el trencito en el área, autorizado. Blas Cáceres viene, pelota segundo para arriba. Erró la
la portería. Demasiado bajo fue ese cabezazo de José Velázquez. Perdonó la primera ocasión completamente solo el jugador del 12 de junio. Inexplicable lo que se perdió José Velázquez. Era el primero para el conjunto del 12. Increíble lo que malogró José Velázquez. Quedó solo. Qué mal marcó ahí el equipo de Potrerito. José Velázquez no pudo interceptar de buena manera con golpe de cabeza. Se salvó Libertad. La más clara hasta el momento la tuvo el 12 de junio. Qué lindo centro de Blas Cáceres y desmarcado totalmente. Inexplicable. ¿Habrá cerrado los ojos? Sí, no, imposible. Y justamente también el sol que le reflejaba en la cara justamente. Increíble lo que malogró el 12 de junio. Pelota arriba, de cabeza quitó Rolando Mendoza. Emilio, salta Marcelo con Diego Vera. Se acomoda con la pelota. Óscar Velázquez perdió. Emilio, Mario González recupera la pelota en el medio campo jugando para Fernando Sanabria. Diego Vera hizo la pausa, el toque con la derecha, con la zurda, ahora para Blas, otra vez con Diego, se acomodó Blas Cáceres, llevan la pelota, marca Juan Bernal, pelota largo arriba, de cabeza intenta bajar José Velázquez, mal el pase para Óscar Velázquez, pierden la pelota lateral que corresponde para Libertad por el costado derecho. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del club 12 de junio. Farma, oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales de Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista. Sobre Fabián Ojeda, ex taller de CUT Comercial Barreto, sponsor oficial del club 12 de junio. Pelota sobre el costado derecho, falta de Juan Bernal. Llegamos a los 15, Aníbal, ¿sí? Llegamos a los 15 minutos del primer tiempo del partido. 0-0 hasta el momento. Pareciera ser levemente que tiene el dominio, en este caso el 12 de junio, Aníbal, pero aún así no puede desnivelar en el marcador. Sí, la más clara hasta el momento la tuvo el 12 de junio, pero fue una clara, nada más, siempre manejando más el esférico Libertad, quiero decir, también de contra, queriendo aprovechar jugadas claras a favor del equipo potreriteño. Abra lateral que corresponde para 12 de junio. Entregó Hugo Villalba jugando para José Velázquez. Tratando de justificarle a él, tal vez habrá sido entonces la intensidad del sol que le dio por el rostro completamente. Pelota por arriba del portero. De cabeza va sacando Freddy ante el lateral que corresponde para el 12. Diego Vera lo cumple por el costado izquierdo. Mario Ríos Construcciones, construyendo las mejores obras en el país. Celular 91454-605. Herrería Santa Lucía del señor Tito Bobadilla. Fabricación de tinglados, hojalaterías, rejas, baranda, balancín, portones, puertas metálicas. Sobre calle Maldonado en Potrerito. Celular 81-309-473. Sale José Velázquez, la pelota para el 12 de junio en el medio campo. Adelanta levemente, pisa, duda para salir por el costado derecho ahora. Villalba picó fuerte. Villalba tiene mucha presión por el costado derecho porque Ronaldo Arias, demasiado rápido el jugador. También lo tiene Marcelo Rolón. Velázquez jugando por el portero. Freddy Feltes prefiere el toque por arriba buscando a Diego Areco. Bajo de cabeza. Bien, allí está Diego. Blas Cáceres entregando por el costado izquierdo para Alan Ovelar. Veloz jugador, se escapa de su marcador, limpia el camino, sigue Alan está en el área, picó Alan, el pase no llegó para Diego Areco, tampoco entró alguien por atrás, sin embargo sale Emilio Rodríguez, adelantó para Juan Bernal, cuidado, Óscar puso el cuerpo, falta, no, dice el árbitro que siga el juego, ley de ventaja, sale el conjunto del 12 de junio. Depósito Tres Hermanos de Nelson López, venta de materiales de construcción en general, anexo alquiler de maquinaria, retroexcavadora, celular 91-552-869. Cáceres por arriba, intentó sorprender al portero con un remate en comba, pero no fue lo suficiente, no tuvo la rosca suficiente para poder intentar Blas Cáceres una vez más y llegar al tanto, al primero que está buscando el conjunto del 12 de junio, levemente superior a su equipo rival. Sí, así mismo Mirciades, la jugada más clara hasta el momento la tuvo el 12 de junio, siendo un poco más superior que el albinegro potreriteño. Salida que corresponde para Libertad. Rolando tiene el balón. Lentamente observa. Todo marcado. Cuidado que cualquier error podría ser determinante.
no alcanzó Villalba, sí lo hizo Velázquez. Alan baja con la pierna izquierda, jugando para Mario González. José Sanabria, Sanabria por el costado derecho. Villalba, Alan Ovelar con la zurda, con un poco de lujo incluido. Marca Juan Martínez. Cuidado, Juan Bernal. Corre Juan. Zafa la marcación. Velázquez sale para el 12. Freddy Variedades, venta de ropas y calzados, Nexo, artículos para regalos. Contacto al 714222817 y al 0994221162. Blindex Service de Alberto Franco, ventas, instalación, mantenimientos. Hacemos trabajo por todo el país al mejor precio y la mejor calidad en vidrios. Contacto al 71479-052. El Capitán, venta de electrodomésticos y muebles, empeños y préstamos prendarios en general. Sobre Gaspar Rodríguez de Francia, frente a la Escuela Capitán Roa. Nos espera nuestro amigo Enrique Areva. Los contactos al 92960-435. Sale el 12 de junio por el costado derecho. Sanabria entregó para Villalba. Alan Ovelar entra en contacto con la pelota. Alan lleva. Allí está Alan. Entregó para Blas. Otra vez. Arriba. Más arriba que nunca. No le sale una. Está probando desde la cabecera del área. Una vez más, Blas Cáceres no llegó. Silbatinas del público. Busca el primer tanto el conjunto del 12. Sí, está buscando desde larga distancia también Blas Cáceres, el oriundo de Itacurubí de las Cordilleras. Justamente Blas Cáceres, quien fuera jugador de Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní. Jugó en todos los grandes del fútbol paraguayo, Messias. Y hoy juega en un grande del fútbol ovetense, el 12 de junio, pelota por arriba. Qué buen pase de Blas, entregó para Mario. El remate de Diego Areco, rebotó en Bernal, habrá córner que corresponde para el 12 de junio. Qué buena pelota, Mario González entró como un centro delantero, bajó hacia atrás, le pegó de zurda, me pareció. Diego Areco fue el que le remató. Aníbal, córner que corresponde para el 12. Sí, ahí le quedó a Diego Areco, remate con pierna zurda, rebota en un jugador de Libertad. Ahora córner para el tricolor. José Sanabria autorizado, viene el toque corto en la cabecera del área para Diego Vera. Remate al arco, cruzó cerca del caño izquierdo del portero de Libertad, Gustavo Bernal. Diego Vera, el lateral izquierdo del 12 de junio. Por poco llegó al primer tanto, pasó muy cerca esa pelota. Sí, remate fuerte de Diego Vera, pasó besando el arco de Gustavo Bernal. Remate fuerte del lateral izquierdo del 12 de junio, Diego Vera. Lateral que corresponde para Libertad. Jugá adelante, le dice Rolando. Y Diego Vera Milciades, que llegó a debutar en el club Cerro Porteño, en la primera división del fútbol paraguayo. Un jugador interesante, con buena proyección y muy buena pegada. Esta vez estuvo muy cerca. Lateral que corresponde para Libertad. Félix Sosa. Más atrás para Rolando Garcete. Rolando Sosa Garcete. Marcelo Rolón. Imprecisión en el medio campo de Libertad. Sale Diego Vera, cruza la media cancha. La raya que divide la cancha en dos. Sanabria, el toque corte para Vera. Corto, digo bien. Sí, apareció Juan Rolón. Lateral que corresponde para el 12 de junio. 5 CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGSA lo espera en el barrio Azucena, teléfono 200879. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos sublimados con los mejores diseños. Temples por viste a los campeones. Por la derecha sube Villalba, Alan Ovelar. Alan prepara la zurda, va al centro, arriba, segundo palo. Fernando de cabeza no alcanzó bien. Intenta Alan aplicarle algo distinto, cambio de ritmo, aprovechando su velocidad y su buena técnica, Aníbal. Sí, faltaba recalcar Milciades, Mario González también, que está jugando como volante central al lado de José Sanabria. Ambos fueron los volantes centrales de Sportivo Campo 9 en el campeonato local, en el campeonato de la Liga Campo 9. Luego Mario González vino al Ovetense Fútbol Club y luego terminó jugando nuevamente Mario González en el Sportivo Campo 9, siendo su dupla de volante central José Sanabria. Entregando para Alan Ovelar, falta de Félix Sosa cuando quería escaparse. 3/4 de cancha, no muy lejos de la media luna.
Es para un remate directo al arco, también como para un centro, nuevamente buscando. Muy buena ocasión para el 12 de junio. Farma Mía, la farmacia del barrio, receta, perfume, regalo, toma de presión, aplicaciones, descuentos especiales, anexo, servicio de cobranza multipago en emprendimientos Mía en el barrio San Isidro. Ven Emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte en Coronel Oviedo. Habrá tiro libre que corresponde para el 12 de junio, 3/4 de cancha. Se preparan Eduardo Villalba, José Sanabria, Blas Cáceres también, manos a la cintura, el capitán del conjunto del 12 de junio. Brazos levantados, autorizó el árbitro, va al centro, Blas Cáceres arriba, en el rebote está José Sanabria, bajó, en la cabecera de la chica está Sanabria, de zurda, insiste de cabeza, falta, sí, Oscar Velázquez ya cometió la falta sobre Cristian Garceta en el piso, no pasó nada en esta jugada, habrá desde la portería de Libertad repondrá el arquero Gustavo Bernal. Sí, ya sobre 24 minutos del primer tiempo, sigue la igualdad sin goles, 12 de junio, Libertad de Potrerito, inicio de la temporada 2026 del Campeonato Ovetense de la Liga Ovetense de Fútbol. Salida para Libertad, 0-0 está el compromiso. Hasta el momento. Ambos equipos empatan 0-0 cuando arranca Ronaldo Arias, lo persigue Velázquez, está Arias, ¡gol! ¡Gol! De Libertad, bombazo, fuerte remate del jugador Ronaldo Arias por izquierda, lo vio bien ubicado al número 9 Juan Bernal, que cerró allí en el lugar quemante, en el lugar caliente, metió un izquierdazo primeramente. Qué bueno lo de número 17 de Libertad, Ronaldo Arias. Se escapó de su marcador y metió golazo de Juan Bernal. Buena jugada, buena concreción, 1-0. Gana Libertad, el gol se produjo. Y se abre el marcador a los 25 minutos del primer tiempo. Libertad de Potrerito que sorprende aquí en el estadio José II de Cut. Muy buena galopada por parte del chiquilín, el cara sucia Ronaldo Arias, ganó la raya, centró y allí Juan Bernal, como todo goleador, empujó, nada que hacer para el portero Feltes. De esta manera el equipo de Potrerito, el albinegro potreriteño, pasa a ganar este compromiso por 1-0. El primer tanto, 25 minutos de esta primera fracción, en la mitad y unos minutos más de este primer tiempo del partido. Era un peligro constante Ronaldo Arias, demasiado rápido, muy veloz y en un lugar donde no podés perder la pelota, donde tenía que sacar la defensa, no pudo. Peinaron y en la carrera del mano a mano es imposible para el defensor central de 12 de junio y allí ganó, metió el centro Juan Bernal, muy bien ubicado también el portero, sorprendido en esa velocidad, no pudo contener el remate, gana 1-0 el conjunto de Libertad. Alegría en el barrio Potrerito. Sí, así mismo, Mircea, cuando decíamos las mejores chances la tenía el 12 de junio, pero dejaba espacios, adelantaba líneas y este equipo rápido, este equipo de chiquilines rápidos, Ronaldo Arias, el chiquilín, justamente fue el que desequilibró hacia el lado izquierdo del ataque de Libertad y bueno, centró perfectamente para que Juan Bernal aproveche para que el equipo de Libertad pase a ganar este compromiso por 1-0. Se reanudará el compromiso ahora. Aprovecharon un minuto de tregua y se refrescaron ambos equipos, ambos jugadores del 12 Libertad. Allí mismo van marcando Emilio Rodríguez, indicando algo para Ronaldo.
Garcete llega, en la marca ya estaba Cristian. Mueve la pelota al conjunto del 12. Mario González, Óscar Velázquez, José Sanabria, por derecha para Villalba. Eduardo Villalba al borde. Alan, se le escapa a Alan la pelota, marca Juan Bernal. Ahora, lateral que corresponde era Juan Martínez. Lateral izquierdo de Libertad. Salida que corresponde para el equipo de Potrerito. 1-0 está ganando Aníbal. Sí, y Ronaldo Arias, que fue una de las figuras de la selección ovetense en este último Interliga Sub-17. Por eso decíamos lo de la sangre joven del equipo de Potrerito. El toque de Blas Cáceres para Mario González. Por arriba, imposible así. Demasiado difícil. Se le hace cuesta arriba el 12 de junio, hasta la media cancha, 3/4 de cancha, llega bien, pero en la definición y tanto, llegar un poco más cerca le cuesta demasiado al conjunto del 12 de junio, Aníbal. La red de estaciones de servicio San Francisco para sus emblemas, Petrosur San Francisco de Grupo Fago, siempre apoyando el deporte en nuestra ciudad. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta el apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos, contacto al 72-412-695, Ñandé GPS. Costado derecho, Villalba de taco, el pase de Blas Cáceres, no llegó José Sanabria, recupera Cristian Garcete, toque con Rolando, el esférico llega para Marcelo Rolón, Bernal levanta la pelota buscando a Juan Bernal, no llegó Juan Rolón, digo bien, siempre confundo, Juan Bernal y Juan Rolón, y tenemos 3 Juanes aquí en el Club Libertad. Juan Martínez, lateral izquierdo, Juan Rolón, lateral derecho, y Juan Bernal, el centro delantero, autor del único tanto hasta el momento. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Fernando Espínola, especialista en neurología clínica, neurofisiología y epilepsia, se atiende en el Sanatorio Velar, San Carlos y San José. Las Vegas, evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes. Contacto al 91-956-484. Recupera la pelota Blas Cáceres para el 12 de junio, metió la pelota para Fernando Sanabria, está Sanabria, arquero, atajó Gustavo Bernal, seguro el portero de Libertad. Llegó el 12 de junio con el toque sutil de Blas Cáceres para Fernando Sanabria. Este definió, bien ubicado el portero de Libertad. Sí, muy buen pase por parte de Blas Cáceres a Fernando Sanabria. Toda la experiencia de Blas Cáceres para habilitar perfectamente a su compañero. 30 minutos, primer tiempo del partido. 1-0, gana Libertad con el gol de Juan Bernal, el número 9, a los 25 minutos. Pelota en el pie izquierdo de Alan Ovelar, habilita para Diego Areco, forcejea, llegó la pelota nuevamente para Alan Ovelar, jugó para Blas Cáceres, prepara la zurda, está Blas, el remate, rebota sobre Juan Rolón, llegó nuevamente el esférico para Blas Cáceres, jugó para Diego Vera, entregó para Blas Cáceres, habilitó para Fernando Sanabria, punteó primero Rolón y quita Freddy ante el por izquierda, lateral para el 12. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores Presencial y Semipresencial. Informes al 85-874-748. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio Las Mercedes, a paso de Lajos Sport Club. Contacto al 94-965-990. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda sobre calle Aquidabán en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. Óscar Velázquez más atrás para el portero Freddy Feltes, portero del 12 de junio, Óscar Velázquez, Mario González en el medio campo, toque corto para José Sanabria, conduce la pelota José, pelota por arriba, lo busca Alan Ovelar, bajó con la izquierda, Alan tiene la pelota, muy rápido el jugador del 12, Alan habilitó para Diego Areco, no llegó para Fernando en el rebote, ya está Mario González con la pelota para el 12, mal el pase, recuperó Félix Sosa, aguanta Juan Ovelar sobre José Velázquez, jugó para Emilio Lapa Rodríguez, marca mano a mano con Óscar Velázquez, sigue Emilio, 3 contra 3 ahora, atención, está Emilio,
remate con la derecha débil cuando lo tenía a su izquierda Juan Bernal. Prefirió la individual, prefirió el remate con la derecha. Llegó otra vez Libertad. Sí, buscó sorprender ahí Lapa Rodríguez, se confió ahí, remató, pero estuvo atento Feltes. Atención sobre el otro extremo, llega Alan Ovelar, quiere escaparse, tiene Alan la pelota más atrás, jugando para Villalba, vendrá el centro, atención, está Eduardo Villalba, jugó para Blas Cáceres, lleva el capitán del 12, protege la pelota, sigue, corre por el costado izquierdo, pide para Oscar, entregó para Blas Cáceres, continúa, a ras del piso, José Sanabria gira, está en la cabecera del área, sigue Sanabria, remate con la derecha, no pasa nada, cerca le dice Rolando, le está diciendo, marcale mano a mano, no te despegues. Le estaba diciendo a Juan Martínez, el juvenil del conjunto de Libertad. Aníbal, llegó nuevamente el 12. Sí, llegó el 12, ahí giró perfectamente Sanabria, los dos volantes centrales que están justamente dejando muchos espacios, es lo que le reclama ahí el capitán Rolando Mendoza a sus compañeros, los volantes centrales. Aguanta Emilio, Lapa Rodríguez, falta de José Velázquez, tiro libre para Libertad en el mediocampo. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 72945-509. Robert Sanabria, siempre apoyando el deporte, desea éxitos a su 12 de junio querido. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, contacto al 76419-026. Pelota por arriba, Ronaldo Arias, será lateral que corresponde para el conjunto liberteño. Libertad de Potrerito está ganando 1-0, gol de Juan Bernal, 25 minutos, primera etapa del compromiso. Estamos cerca de los 35, sí señores, faltan 10 segundos. Pelota para Cristian Garcete, Félix Sosa, sigue Félix, entregó para Lapa. Bueno, banderín arriba, casi sorprende a la defensa del 12 de junio. Será salida que corresponde para el conjunto del 12. Antonio Atos Candrielo desea el mayor de los éxitos a su querido 12 de junio. Sol Automotores, los mejores precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Lapa Rodríguez, al 7160-1135. Sale el 12 de junio, perdió la pelota nuevamente. Mucha imprecisión en el medio campo. No lograron afinar esos toques precisos que necesita el 12. Sale Villalba por el costado derecho, levanta la mirada y pone el centro. Llegó para Diego Vera, un poco retrasado, pero sí alcanzó la pelota. Jugando para Fernando Sanabria, José Sanabria, Mario González, Sanabria, José, jugó para Blas. ¡Gol! ¡Gol! Del 12 de junio, Alan Ovelar con la zurda recibió la pelota y un toque rápido, sutil, bien colocado, sin mucha fuerza, pero con mucha precisión, a donde el arquero no pudo llegar. Caño izquierdo del portero Gustavo Bernal, voló el arquero, no alcanzó la pelota. Empata el 12 de junio, el hijo mimado de la casa, Alan Ovelar, y el primer tanto para el 12 de junio. Empata el compromiso, 12 de junio, el gol se produjo. A los 36 minutos de este primer tiempo, Alan Ovelar con pierna zurda vence la portería de Gustavo Bernal. Alan Ovelar empata el compromiso para el 12 de junio. Muy buena jugada elaborada por el equipo tricolor ahí en el medio campo entre Blas Cáceres, José Sanabria. Le quedó a Alan Ovelar 1-1 el compromiso. Ovelar supo aprovechar la ocasión, creo que fue la primera, Aníbal, en este primer tiempo del partido. Era el más incisivo, el que le cambiaba un poco también el ritmo sobre el costado derecho, con pierna cambiada, aparece siempre Alan. Esta vez entró desde cerca de la media luna, alcanzó esa pelota y de puntín colocó muy bien esa pelota con mucha precisión, marcando el 1-1 para este partido. Sí, y justamente hablábamos de Milciades, que Rolando Mendoza, el capitán, reclamaba a sus volantes centrales, a sus compañeros, que dejaban muchos espacios, penetraban mucho ese sector medular, y bueno, de allí apareció, recibió muy... Atención que viene el 12, el arquero Gustavo Bernal.
le paró el remate a Fernando Sanabria. ¡Qué buena jugada! Era el segundo tanto, un mano a mano. En este duelo ganó el arquero de Libertad, Gustavo Bernal. Le ganó en este duelo a Fernando Sanabria, Aníbal. Sí, cuando estábamos comentando llegó una habilitación perfecta para Fernando Sanabria. Salió a achicar Gustavo Bernal estupendamente, o si no, se venía el segundo del 12 de junio. Qué cerca estuvo Fernando Sanabria para el segundo de este compromiso. Segundo del 12 de junio. En realidad son 1-1 ahora. Los goles, cada equipo lo han conquistado. 10 minutos, 11 minutos llevó del tanto de Libertad. Mario aguantando Areco, entregó para José Sanabria, entra con todo, Rolando, ahí está Fernando. ¿Qué pasó? A ver, falta de José Sanabria, probablemente hubo una pisada, un pisotón, Aníbal. Sí, hay infracción de José Sanabria contra Rolando Mendoza. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte es sponsor oficial del Club 12 de junio. Farma Oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista. Sobre Fabián Ojeda, ex taller de CUT. Comercial Barreto, sponsor oficial del Club 12 de junio. Mario Ríos Construcciones, construyendo las mejores obras en el país. Celular 91454 605. Herrería Santa Lucía del señor Tito Aida, fabricación de tinglados o galaterías, reja, baranda, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado en Potrerito. Celular 0981-309-473. Depósito Tres Hermanos de Nelson López, venta de materiales de construcción en general, anexo alquiler de maquinaria, anexo retroexcavadora. Celular 91-552-869. Sobre costado izquierdo, el arquero salió a buscar esa pelota. Sale Félix Sosa para Libertad, entregando para Juan Martínez. Martínez perdió ante Ovelar, le robó la pelota. Ovelar se escapa, Rolando sale, cruza, sigue Ovelar, se le escapó la pelota. Rapidísimo, Alan Ovelar, es imposible atajarlo cuando entra en el ritmo, cuando acelera. Ya es todo un riesgo, incluso Rolando se arriesgó demasiado. Sí, así mismo Milciad está siendo muy inquietante para los rivales. Alan Ovelar, que está jugando con perfil cambiado. El zurdo, pero jugando justamente sobre la raya y también por el perfil, justamente ingresando también por la zona medular. Y lo está haciendo muy bien porque le da ventaja para tener la portería frontal a su perfil izquierdo. Muy buena zurda del jugador del 12 de junio. Recupera Félix Sosa para Libertad en el medio campo. Pelota por arriba, habilitado, corre Ronaldo Arias de zurda. Intentó definir rápido el jugador de Libertad. El arquero estaba bien ubicado. Freddy Feltes tocando para Velázquez, sale por el costado derecho con Villalba. Freddy, variedades, venta de ropas y calzados, Nexo Artículos para regalos. Contacto al 71422-817 y al 94212-162. Blindex Service de Alberto Franco, venta, instalación, mantenimientos. Hacemos trabajos por todo el país al mejor precio y la mejor calidad en vidrios. Contacto al 71479-052. Retrocede la pelota sobre el equipo del 12 de junio. Perdió Diego Vera. Banderina arriba, se le escapó la pelota a Marcelo Rolón. Habrá lateral que corresponde para el 12 de junio. El capitán, venta de electrodomésticos y muebles, empeños y préstamos prendarios en general sobre Gaspar Rodríguez de Francia frente a la escuela Capitán Roa. Nos espera Enrique Arévalos. Contacto al 92960-435. 5 CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyecto, consultoría. 5 CGSA lo esperan del barrio Azucena. Teléfono 200879. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos con los mejores diseños. Temples por viste a los campeones. Entramos en la recta final del primer tiempo, 42 minutos de esta primera etapa, 1-1 el partido. Se adelanta marcando el número 5, Freddy Antel, Mario González, Antel con el muslo derecho, Bernal desvía la pelota, Oscar Velázquez de cabeza, Freddy Garcete por poco cruzó esa pelota, al filo marcó José Velázquez, sale Freddy mal, Feltes, recupera Marcelo Rolón, corre, alcanza, se le escapa, lateral para el 12 de junio sobre costado izquierdo, Aníbal. Farma Mía, la farmacia del barrio, receta, perfume, regalo, toma de presión, aplicaciones, descuento especial, anexo, servicio de cobranza multipago
Pagos Emprendimientos Mía en el barrio San Isidro. Ven Emprendimiento del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte en Coronel Oviedo. Salida en el mediocampo, Mario González, pelota arriba, no alcanzó Juan Martínez, se arriesgó demasiado, Alan tiene la pelota, ya está en el área, sigue Alan, le sacó el esférico con categoría, marcando Rolando Mendoza, impasable, pelota por arriba, Diego Vera, bajo con el pecho, picó fuerte, está la pelota en el poder de Juan Rolón, Garcete, Marcelo Rolón, pelota arriba, Bernal, bajó de cabeza, falta, dice, a ver, con el codo le indica el árbitro, sí, un poco más alto, Oscar Velázquez, falta, tiro libre, salida en el mediocampo para Libertad. Sí, ya sobre 43 minutos con 30, le restan 1 minuto y 30 segundos para cumplirse los 45 reglamentarios en este primer tiempo. Tiro libre para Libertad, autorizado Juan Rolón, el toque para Marcelo. Rolón con la pelota, sobre 3/4 de cancha, viene el centro por arriba, está Arias solo. No pudo bajar de cabeza o jugó directo al arco. Cuando conectó, pero no lo suficientemente bien, desvió la pelota, saldrá 12 de junio. Sí, no pudo acomodarse nunca ahí Ronaldo Arias, no logró darle dirección a ese cabezazo, sigue 1-1. Sale el 12 de junio, 44 minutos, primer tiempo, José Velázquez con la pelota, avanza el 12 de junio sobre el costado derecho, Eduardo Villalba, sale para el tricolor, José Sanabria, mal el pase, no llegó para quien, interceptó nuevamente Sanabria, recupera y se repuso, el toque para Ovelar, jugó para Diego Areco, aguanta el toque corto, Ovelar, tiene el esférico, Ovelar, Mario González, levantó el esférico, Diego Vera, baja para Fernando Sanabria, tiene para Mario González ahora, recibe con la derecha, acomoda con el pie derecho, de taco el pase de Sanabria para Ovelar, habilitó para Diego Areco, a ver, dudando y todo, el asistente allí levantó suavemente el bander indicando posición adelantada de Diego Areco y el cronómetro marca 45 minutos, tiempo cumplido en el estadio José II de Cud, 1-1 hasta el compromiso, veremos cuánto más adiciona el árbitro en este primer tiempo. Sí, ya llegamos al minuto 45 del primer tiempo. Salida sobre el costado izquierdo para Libertad. Uno a uno está el compromiso. Un saludo cordial para todos los seguidores de fútbol ovetense. Estamos con Aníbal Martínez en los comentarios, en la venta con fútbol ovetense por el costado izquierdo. Sale con todo Juan Martínez, rebotó la pelota en Ovelar, a ver, será córner. Es córner que corresponde para el conjunto de Libertad. Arriesgó esa parte y concedió un córner para Libertad. Sí, así mismo habrá córner para el equipo liberteño. 46, señores. No he visto todavía cuánto adicionó el árbitro. No sé si Arnaldo llegó a ver. No mostró nada, ¿verdad? Bueno, están sin cuarto árbitro, sí, porque solamente la terna está presente. Autorizó el árbitro. El toque corto de Marcelo. Recibió Bernal. Marcelo va al centro, abajo. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad. En el rebote, Emilio Lapa Rodríguez lo madrugó al portero que se confió. Remate de Marcelo Rolón, rebote del arquero, doble concesión. Concedieron el córner y también el rebote del arquero. Falla garrafal de Freddy Feltes ante un jugador pícaro, ante un jugador que siempre allí va a estar en el momento justo, en el lugar correcto. Y esta vez Emilio Lapa Rodríguez marca el
segundo tanto de Libertad. Libertad 2, 12 de junio 1, el gol se produjo. A los 46 minutos del primer tiempo, Emilio Lapa Rodríguez aprovecha el error del portero Feltes, le dejó servido a Emilio Lapa Rodríguez. Toda la experiencia para estar bien posicionado. Lapa Rodríguez pone el 2-1 para Libertad. Tras un tiro de esquina, Marcelo Rolón que habilitó a Juan Bernal. Bernal nuevamente a Rolón y este con un remate con pierna derecha hace rebotar ahí el portero Feltes y allí Emilio Lapa Rodríguez. 2-1 arriba el albinegro de Potrerito. 2-1 está ganando Libertad. El arquero tardó más de 5 segundos y el árbitro ya aplicó la nueva regla FIFA. A ver, la tarjeta amarilla será para el asistente de Diosnel Recalde o para quién, o para el jugador. A ver. Y ellos reclaman justamente sobre esa situación, pero reglamentariamente estuvo bien el árbitro del partido. Allí está, el arquero estaba haciendo tiempo. Lo observó el árbitro, es córner para el 12, viene el centro, pelota por arriba. Diego Areco desvió la pelota y termina el compromiso en esta primera etapa. 49 minutos. Primer tiempo del partido. Está ganando 2-1. Libertad de Potrerito al 12 de junio. 25 minutos, primer tiempo Juan Bernal y 46 minutos Emilio Rodríguez. 36 minutos a la Novelar había empatado el compromiso y termina 2-1 ahora mismo este segundo tiempo. Veremos cómo van a ir las cosas. Reclamos de por medio del arquero suplente de Libertad conversando con el árbitro. El reclamo es, en este caso, la regla de 5 segundos, que tardó demasiado el arquero para poder sacar esa pelota. Lo entendió que estaba haciendo tiempo. Bien, señores, comentario intermedio de Aníbal Martínez. Sí, Milciades, acaba de finalizar la primera etapa que se extendió hasta los 48 minutos. Justamente Libertad de Potrerito que está ganando aquí en el mítico José II de Cut al 12 de junio por 2-1. Comenzó ganando el equipo de Libertad de Potrerito a través de Juan Bernal a los 25 minutos. Luego 11 minutos después a la Novelar a los 36 igualó para el tricolor y a los 46 minutos cuando ya se estaba jugando tiempo de agregado de esta primera etapa, Emilio Lapa Rodríguez aprovechó un error ahí del portero Feltes y de esa manera entonces el 12 de junio el equipo de Libertad, digo bien, el equipo del 12 de junio que terminó cediendo en esa última parte de la primera etapa fue aprovechado por Libertad para terminar ganando esta primera etapa. Final de la primera etapa, Libertad gana 2-1. Cantalo, cantalo.
las buenas y en las malas, como sea yo te sigo, con los trapos y con mi bombo, en la cancha yo deliro. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Soy lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. Sos todo un sentimiento, vamos todos, canten fuerte. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Con pasión, cumbia villera. En la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Sos lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. Sos todo un sentimiento, vamos todos, canten fuerte. Llevo en el corazón, salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Esta es la cumbia de los trapos. Preparado el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Amigos, voy festejando un triunfo.
yerba brava. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, prestamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Dale, 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 somos nosotros. Fumando a la cancha voy, aliento de corazón. Tomando a la cancha voy, hoy le quiero ver campeón. Dale, dale. Llegamos los pibes, te vinimos a alentar. Hola, bien, ya ambos equipos, ambos en zonas predispuestos. Será la segunda etapa. El árbitro del partido, Arnaldo Coronel, ya también listos. De a poco todo listo para lo que será la complementaria. 12 de junio cae de local 2-1 ante Libertad de Potrerilito. Gracias, Aníbal. Retomamos el trabajo de relatar este compromiso entre el 12 de junio y Libertad. Este último que está ganando 2-1 a su oponente de local. 12 de junio se le hace cuesta arriba en este partido. Saluda Gringo Recalde, va saludando a Eduardo Villalba, lateral derecho, y va llegando hasta su espacio. Señores, el árbitro autorizó segundo tiempo en marcha, movió la pelota el 12 de junio, segundo tiempo de juego. 12 de junio 1, Libertad 2, aquí en el estadio José II de Cud del 12 de junio. Y nosotros continuamos con los relatos de Milciades Amarilla para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV+. Pelota arriba, peinó bien, Juan Bernal estaba en posición adelantada, según el asistente que levantó el banderín indicando salida para el 12 de junio desde el fondo. Sale Oscar Velázquez con su portero Feltes, concesión de Feltes para el segundo gol. Le sorprendió esa pelota, parecía nada peligroso, pero finalmente le costó el tanto. Pelota en el mediocampo, tocando Villalba, toques y toques, imprecisiones.
En el segundo tiempo a inicios tratan de reponerse, tocar, conectarse bien. Cuando Alan Ovelar dejó para Blas Cáceres, jugó para Mario. Mario acelera ahora, sigue Mario. González por el costado derecho, jugó para quién, Villalba, no, muy lejano, no llegó nunca Villalba. Habrá salida que corresponde para el conjunto de Libertad por el costado izquierdo. La red de estaciones de servicio San Francisco para sus emblemas Petrosur San Francisco del Grupo Fago, siempre apoyando el deporte en nuestra ciudad. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta el apoyo masivo de todos los docistas, busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695 Ñandé GPS. Trabajemos y avancemos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje, el intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Doctor Fernando Espínola, especialista en neurología clínica y neurofisiología y epilepsias. Atiende en el Sanatorio Velar San Carlos y San José. Será tiro libre para Libertad. Rolando Mendoza, el capitán liberteño, se prepara. Autorizó Coronel el árbitro. Pelota por elevación, lo busca Bernal, de cabeza José Velázquez. En el medio campo Félix Sosa levantó sobre ese sector derecho. Llega primero Juan Rolón ante la marca de Sanabria, lateral que corresponde para el 12 de junio. Vení más, le dice Diego. Le pide cercanía a Sanabria. Diego Areco peinó la pelota. Salta, sí, falta. Saltó Sanabria, no saltó Antel, falta. Tiro libre para el 12 de junio. Las Vegas Evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio La Mercedes. Contacto al 919-56-484. Qué buena pelota entregó Ovelar, viene para Villalba. Cerca del caño izquierdo. Córner que corresponde para el 12 de junio. Peligrosa llegada del 12. Córner para el tricolor. Se prepara Blas Cáceres para este centro. Subieron los centrales, Oscar y José Velázquez. Brazos levantados de Blas Cáceres. Viene el centro, pelota segundo palo, arriba. El arquero salió atrapando esa pelota, aseguró, se acuesta y va a salir para Libertad. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal. Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores Presencial y Semipresencial. Informes al 858-74-748. Bodega Una Más, bebida de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio Las Mercedes, a paso del Ajos Sport Club. Contacto al 94-965-990. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda sobre calle Quidabán en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. Cobró bien el árbitro, pero se equivocó en el momento de aplicar la ley de ventaja a Fernando. Cuando el mismo jugador, Fernando Sanabria, va en busca de una pelota, en una pelota dividida, no hay que darle, o sea que hay que darle esa chance, porque normalmente él no es eso que se echa nomás. Así es que perdió acá una buena oportunidad, podía haberlo aprovechado Fernando, porque a pesar de la falta, él siguió avanzando. Lateral que corresponde para el 12. Recibe Blas Cáceres, amaga, buen toque. Viene para Diego Vera. Intenta Diego, picó fuerte. Marcelo Rolón aparece, marca para Libertad. Abra lateral para el 12. Marcelo se equivocó en el pase. Cobró rápido Diego Vera, entregó para Blas Cáceres, viene el centro, arriba, Antel quitó en el medio, sale Cristian Garcete, jugó para Arias, se apuró, Garcete reclama, recupera la pelota, Velázquez entregó para Blas Cáceres, está Blas abajo, a ras del piso, es la tercera vez que intenta pegarle con la zurda, no le está saliendo bien hasta el momento. Blas Cáceres, una vez más, probó de media distancia. Sí, en categoría sub-20 de preliminar, el 12 de junio le ganó 3-1 a Libertad de Potrerito. Sale Diego Vera, costado izquierdo para el 12 de junio que está perdiendo 2-1 contra Libertad. Diego Vera jugó para Blas Cáceres, pone el centro, llega ante el Cáceres, tiene la pelota, ya cometió falta. Félix Sosa, tiro libre que corresponde para el 12 de junio. Cáceres, jugador con jerarquía, protege bien la pelota, qué bueno. Qué lujo de Sanabria, escondió la pelota bajo los pies prácticamente sobre una baldosa, como dirían algunos. Pelota para Blas, qué buen amague, dejó para Diego Vera. No entendió bien la jugada, creo que ahí tardaron Diego Areco y Sanabria. Bueno el intento de Cáceres, sale rápidamente Libertad. Marca bien Oscar Velázquez, jugó con José.
Sale para Villalba, Eduardo Mario González, el toque para Alan Ovelar, no estuvo nadie allí. Marca Rolando, saltó. Lapa Rodríguez no alcanza, José Velázquez sale, Mario González, el toque fue para Alan Ovelar, acelera Alan, amaga Alan con la izquierda, tocando por el costado derecho para Villalba, Eduardo entra en diagonal, Villalba de zurda al centro, Sanabria bajó con el pecho, sigue Sanabria, marca ante el córner que corresponde para el 12 de junio. Busca afanosamente el empate en este partido. Córner que corresponde para el tricolor. Subieron los centrales, Oscar, José, los más altos del equipo del 12 de junio. Autorizado José Sanabria. Pelota que va a ir en el primer palo, arriba salta Diego Areco, desvía Félix Sosa, en el rebote ya está Villalba, Eduardo amaga, Eduardo entregó para Blas Cáceres, va a buscar el perfil zurdo, sigue Blas, pico fuerte, puso el cuerpo, Rolando Arias. Será salida que corresponde para el conjunto de Libertad, Aníbal. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 72-945-509. Robert Sanabria siempre apoyando el deporte ovetense, desea éxitos al 12 de junio. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, contacto al 76419-026. Antonio Atos Candriolo desea el mayor de los éxitos a su querido 12 de junio. Solo Automotores, los mejores precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas Emilio Rodríguez al 7160-1135. Pelota sobre el costado derecho, quitó al lateral José Velázquez. 12 de junio no está aprovechando el buen pie de Alan Ovelar, de Fernando Sanabria, esa velocidad que tienen ambos jugadores muy rápidos. No sé, no le está encontrando el juego, el momento adecuado a Aníbal para aprovechar a estos dos buenos jugadores. Sí, así mismo Milciades con muy buenos jugadores, pero no está pudiendo encontrarse ese juego. El profesor Fulgencio Espínola, que va a tener que trabajar justamente para lograr el engranaje, ese juego en equipo que necesita el 12 de junio. Porque 12 tiene todo prácticamente, viendo a simple vista, tiene buen toque, tiene jugadores con buena técnica, jugadores que marcan bien, con el caso de Mario González, por ejemplo, un buenísimo valor durante todo este primer tiempo. Muy buen trabajo en el medio campo, José Sanabria, Blas Cáceres, y la velocidad podría ser de Alan, tanto de Sanabria. Le falta un poco de ajuste seguramente, va a ser un partido importante, un análisis importante después de este partido, el profesor Puque. Sí, colectivamente es donde tiene que corregir aún, tiene que, como bien ya lo dije, lograr el engranaje que necesita el equipo del 12 de junio. Ahora suelta a favor del 12 de junio porque el árbitro rozó con esa pelota. Sale Oscar Velázquez por el costado izquierdo, tocando para Diego Vera. Sale el 12 de junio, busca el empate, 2-1, está perdiendo. Cerca de los 10 minutos, Félix Sosa marca en el medio campo, recupera para el 12 de junio. José Sanabria aplica la pausa, tiene cerca a Mario González. Mario, el toque fue para Sanabria, no llegó el pase. Recupera Marcelo Rolón jugando para Garcete en el medio campo con Rolón. José recupera Sanabria para el 12. Mario González, Sanabria, Fernando ahora. Alan Ovelar pica dos veces y recupera la pelota, pone en cancha. El toque fue para Mario, acelera Fernando, salió con todo Rolando. El pase llegó para Mario González, viene el centro, pelota arriba. Salvó ante el salvó porque el arquero ya estaba vencido. Ante el oportuno, el cruce del defensa de Libertad. Rápidamente viene la pelota otra vez sobre el área. Quitó Rolón, quedó para José Sanabria de zurda. En el rebote ya está saliendo Félix Sosa. Ahora sale de contra el conjunto de Libertad. Se muestra Bernal, pica y se va Emilio Sanabria solo. Se quedó Bernal por el costado izquierdo. Tiene a Ronaldo Arias. Lo tiene Ronaldo para la Papico. Se perdió esta jugada. Libertad sale con todo.
Ahora el 12 de junio, Alan Ovelar en el mediocampo, cruza la raya que divide la cancha en dos, sigue Ovelar, tiene velocidad, buen pie, lleva la pelota a 3/4 de cancha, abrió para Blas Cáceres, ya pide Areco, viene el centro, arriba, sale ante lo golpeó Diego Cáceres, y falta Diego Areco. Ahora tiro libre que corresponde para Libertad. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando el futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del club 12 de junio. Farma, oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista. Sobre Fabián Ojeda, ex taller de CUD. Comercial Barreto, sponsor oficial del club 12 de junio. Mario Ríos Construcciones, construyendo las mejores obras en el país. Celular 91-454-605. Herrería Santa Lucía del señor Tito Ailla, fabricación de tinglados, hojalatería, rejas, barandas, balancín, portones, puertas metálicas. Sobre calle Maldonado en Potrerito. Contacto al 81-309-473. Depósito Tres Hermanos de Nelson López. Venta de materiales de construcción en general. Anexo alquiler de maquinaria retroexcavadora. Celular 91-552-869. Pelota por arriba, llegó para Marcelo Rolón. Va al centro para Ronaldo. El arquero Felte salió bien. Oportuno el cruce del arquero que se llevó con la mano derecha. Entregó para Villalba. Eduardo ahora, lentamente. Muy cansino, me dice Cicinio Jiménez por el partido de Libertad con 12 de junio. Muy moderado le escribí. Ahí está Fernandito Sanabria con la pelota, mal, recuperó, Juan Bernal se escapa, sigue Juan Bernal, se escapó, va a pegar, sigue Bernal. Fue un error de Fernando Sanabria entre Oscar Velázquez, por poco le costó el tanto al conjunto del 12 de junio. Incluso podía haberse caído Juan Bernal y poner un poco en jaque al defensor del 12. Sí, fue ley de ventaja justamente lo que hizo el árbitro del partido, porque Oscar Velázquez les tironeó de la camiseta. Era falta a favor del equipo liberteño. Creyó que podía haberle sacado más ventaja a Juan Bernal, o si no, tranquilamente podía haberse acostado allí para la tarjeta amarilla o incluso por allí cerca la roja. Pelota que viene por arriba para el arquero. Sale Bernal para Libertad. Sí, y ahora con esta desventaja que tiene el 12 de junio, va a estar adelantando líneas. Ahí Oscar Velázquez va a quedar prácticamente mano a mano con los jugadores delanteros del Club Libertad, y un mano a mano con Oscar. Puede ser peligroso para el equipo del 12 de junio Milciades por la condición física, justamente por lo grande que es, teniéndole ahí frente a Juan Bernal, que es un jugador muy rápido. La verdad, porque fue de vuelta una falta sobre Bernal. Los dos defensores constantemente recurren a la falta para poder parar a Bernal. Se va a ir Emilio Lapa Rodríguez, ¿sí? Ya en la última jugada, cuando avanzaban, se fue a buscar una pelota abajo cuando ya no alcanzó. Y creo que va lesionado Lapa, colaboró con el segundo tanto. Sí, y recibe la ovación por parte de la gente de Potrerito, Emilio Lapa Rodríguez, el experimentado, el interminable Lapa Rodríguez, que marcó el segundo tanto para Libertad. Será lateral para Libertad. Juan Rolón, Bernal perdió la pelota, Mario puso el cuerpo, habrá lateral para el 12. Sale rápidamente Diego Vera, jugó para Sanabria, este tiene la pelota, se desliza Sanabria, pierde el control del esférico, recupera ahora, Diego Vera sale para el 12 de junio, entregando para Diego, jugando para Mario, en el fondo más atrás para José Velázquez, sale el conjunto del 12 de junio. Sí, y Alexis Delgado es el que suple ahí a Emilio Lapa Rodríguez. Alexis Delgado, que está jugando ahora en el medio, por detrás de los delanteros. Ya está con la remera número 7, Alexis Delgado. Recupera Félix Sosa, número 8 de Libertad, entregando para Juan Martínez. Este levanta de zurda, pelotazo largo arriba. El portero sale. Feltes, toque para Velázquez, sale para Oscar. Freddy Variedades, venta de ropas y calzados, anexo artículos para regalos. Contacto al 71-422-817 y al 94-212-162. Dudas en el fondo, pero finalmente corrige
exige y sale el portero de Libertad rápidamente. 15 minutos. Segundo tiempo del encuentro. Bajo Delgado, entregó para Arias. Se fue al piso. José Velázquez, Arias se queja, dice el árbitro que no hubo falta, estaba muy cerca el árbitro, se queda en el piso, sentido el jugador de Libertad y continúa el juego. Reclamo generalizado de Libertad, de la banca especialmente, corre Fernando, alcanza el esférico lateral que corresponde para Libertad. Blindex Service de Alberto Franco, venta, instalación, mantenimientos, hacemos trabajos por todo el país al mejor precio y la mejor calidad en vidrios. Contacto al 71-479-052. El Capitán, venta de electrodomésticos y muebles, empeño y préstamos prendarios en general. Sobre Gaspar Rodríguez de Francia, frente a la escuela Capitán Roa. Nos espera Enrique Arevalo, los contactos al 92-960-435. 5 CGCA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGCA lo espera en el barrio Azucena, teléfono 2008-79. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos sublimados con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Farmamía, la farmacia del barrio, receta, perfume, regalos, toma de presión, aplicaciones, descuento especial, anexo, servicio de cobranza, multipagos. Emprendimientos Mía en el barrio San Isidro. Ven emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte en Coronel Oviedo. Se fue Mario González Aníbal y permite el ingreso de su compañero, no Fernando sé si Molinas, sí. El 7, ¿verdad? Fernando Jackie Molinas, el que fuera campeón con el Deportivo Galicia en primera división, luego fue campeón con San Miguel también en la división de ascenso. Fernando Jackie Molinas, que ingresa, será su primer partido con la camiseta del 12 de junio. Asimismo, Aníbal ya está en campo el número 11, Fernando Molinas, pelota que va por arriba, marca Diego, Fernando entra en contacto con la pelota, va quitando Rolón, por arriba llega la pelota en el medio campo, entregando ahora, dominando Bernal, jugando para Delgado, acelera Delgado, amaga irse por la izquierda, viene por la derecha, mal el toque, recupera Oscar Velázquez, nuevamente Félix Sosa para Libertad, tiene el control de la pelota, desde el fondo sale José, falta de Bernal sobre Velázquez, tiro libre que corresponde para el 12 de junio. Y a propósito, Milciades, de San Miguel, el día de mañana va a estar volviendo a jugar en primera división, luego de 19 años. San Miguel va a estar volviendo a disputar un partido oficial en la categoría principal de la Liga Ovetense de Fútbol. Vaya los saludos a los grandes amigos de San Miguel, seguramente ahora disfrutando del futbolacho, ahí en el Club San Miguel, los amigos canchiteros del Club San Miguel. Un día histórico para el Club San Miguel de la ciudad de Coronel Oviedo, cuando veo dos cambios que prepara Puque Espínola. Está comprometido este primer partido de Puque porque son 18 minutos del segundo tiempo y muy poco hemos visto en esta segunda etapa del 12 de junio. Es decir, que necesita apretar más. Viene Zárate, el otro creo que es Nicolás Traversi. Son dos que se preparan. Veremos quiénes son los cambios. Me parece que se va Fernando Sanabria. A ver, puede ser también Alan. Vamos a ver quiénes jugadores van a salir. Señores, atención, o el mismo Diego Areco también, porque hasta el momento lo del centro delantero creo que no le está resultando. Muy pocas pelotas por arriba. Atención, autorizado, va Sanabria. El arquero hizo rebotar la pelota, pero recoge en dos tiempos. El arquero asegura la pelota y estará saliendo para el conjunto de Libertad de Potrito, que sigue ganando 2-1. Sí, lo veo a Tiago Arzamendia, uno de ellos, el otro ya vamos a estar confirmando. Lo cierto y lo concreto, sí. Alejandro Zárate también con la 17, Tiago Arzamendia con la 22, preparado para ingresar en el equipo del 12 de junio. Se va Alan, Aníbal, ya se va Alan y también Villalba. Sí, Eduardo Villalba. Eduardo Villalba, Alan, Tiago Arzamendia por Alan y Villalba por Zárate. Va a jugar con línea de 3. Sí, sí. ¿Verdad? Alejandro Zárate por Eduardo Villalba y Tiago Arzamendia por Alan Ovelar. Es el tercer cambio, son 3 cambios que hasta el momento efectúa Puque Espínola. Sale Velázquez por la derecha, acelera el defensor del 12 de junio, primer contacto con la pelota de Tiago Arzamendia, de Zárate viene el centro, arriba,
arquero quita con los puños cuando llegó José Velázquez, sale la contra para el conjunto de Libertad, acelera Marcelo Rolón, pelota por arriba para Juan Bernal, sigue Bernal, sí, posición adelantada, sí, le dio hasta el último el asistente. A mí me pareció también que fue posición adelantada de Juan Bernal, especialmente Aníbal. Arriesga todo ahora el 12 de junio, va a dejar muchos espacios. El equipo de Libertad que va a jugar de contra. El equipo del 12 de junio va con todo en busca del empate. 20 minutos, segunda etapa, 2-1 gana Libertad a 12 de junio, este último de local. Está Fernando Sanabria con la pelota, retrocede sobre Diego Vera. Con la pelota está Diego, más atrás jugando para Oscar, de zurda, Blas Cáceres, el toque cortito para José Sanabria, apuntó José arriba, apuntó muy arriba, había sido, le salió muy alto ese remate para José Sanabria, que está probando de media distancia. Hasta el momento, el conjunto de Libertad está manteniendo bien esa ventaja, protegiendo a Aníbal. La red de estaciones de servicio San Francisco para sus emblemas Petrosur San Francisco del Grupo Fago, siempre apoyando el deporte en nuestra ciudad. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta el apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos, contacto al 72412-695 Ñandé GPS. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Doctor Fernando Espínola, especialista en neurología clínica, neurofisiología y epilepsias. Atiende en el Sanatorio Ovelar, San Carlos y San José. Las Vegas, evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes. Contacto al 91956-484. Pelota arriba del portero de Libertad, no saltó Juan, sí lo hizo Velázquez en el piso. Pelota por arriba también jugando Juan Rolón. Responde Diego Vera en el medio campo. Desvió Félix Sosa, Molinas, Sosa, Blas Cáceres, Sosa, Fernando Sanabria del 12, bajó Molinas, Blas Cáceres, toque por el costado derecho. Alejandro Zárate con el esférico. En 3/4 de cancha hizo la pausa, el toque corto para Blas, de zurda, envía para Molinas. No alcanza, marca Juan Martínez. En el rebote Marcelo Rolón, Félix Sosa, rebote que queda para Fernando Sanabria de zurda, el toque corto para Tiago, amaga Tiago, está en el área, sigue Tiago, puntea primero Cristian Garcete, córner que corresponde para el 12 de junio. Y Tiago Arzamendia Milciades es hijo de un histórico del 12 de junio, Diego Arzamendia, justamente que ya está en cancha en el equipo del 12 de junio. Se produjo un cambio en Libertad de Potrerito, Sergio Martínez sustituyó a Ronaldo Arias. Pelota en la esquina, autorizado Blas Cáceres, viene pelota segundo palo arriba, bajó Oscar Velázquez, nadie no estaba en el área chica, bajó muy bien esa pelota, sale para el conjunto de Libertad del portero. Estudia Dirección Técnica de Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad y Diseño de Interiores, presencial y semipresencial, informes al 858-74-748. Ronaldo Arias, el autor del primer tanto, se fue del compromiso. Muy buena gestión y ambos goleadores de Libertad ya no están en el campo en este segundo tiempo, fueron cambiados. Sí, el creador justamente de la primera jugada, Juan Bernal, fue el autor, pero todo el gol prácticamente fue, en un 80% fue de el chiquilín Ronaldo Arias, que es cupo. Justamente él con 18 años ya, digamos, es el presente que tiene Libertad de Potrerito. Y el único amonestado del partido hasta el momento, si no me equivoco, es Rolando Mendoza por el reclamo al árbitro de una jugada en medio campo. Cerca de los 25 minutos, Aníbal, 2-1 está ganando Libertad de Potrerito al 12 de junio, autorizado Rolando, va al centro, de zurda arriba, salta, José Velázquez despeja de cabeza, José Sanabria baja, acomoda en el medio campo, sigue José Sanabria, se lleva el esférico, falta sobre el jugador tricolor, tiro libre que corresponde para el conjunto local. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio La Merced, a paso de Lajos Sport Club, contacto al 94-965-990. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda, sobre calle Aquidabán en el barrio General Díaz, contacto al 91905-990.
Falta de Sergio Martínez, que barrió con todo, arriesgando a Fernando Sanabria. Falta, ya sale rápidamente Blas Cáceres tocando para José Sanabria. Cruzó sobre Cristian Garcete, perdió la pelota con Juan Bernal. La pelota para Marcelo Rolón. Retrocede Alejandro Zárate, no alcanzó Rolón. El toque en el vacío para nadie. Sale el conjunto del 12 por intermedio del portero Feltes. Sale con Velázquez. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music, Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 729-45-509. Robert Sanabria, siempre apoyando el deporte ovetense. De éxitos al 12 de junio. Lucha allí sobre costado derecho. Fernando gira, se acomodó, volvió a girar ahora. Está Fernando de taco. ¡Qué lujo de Fernando! Viene el centro. Zárate y Molinas golpea. Sosa, falta del jugador del 12, amonestado Fernando Molinas. Tiro libre, salida que corresponde para Libertad. Antonio Atos Candriolo desea el mayor de los éxitos a su querido 12 de junio. Ale Joyas de RT Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes celular 764-19-026. Sol Automotores, los mejores precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas Emilio Rodríguez al 71-60-11-35. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del Club 12 de junio. Farma Oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista. Sobre Fabián Ojeda, ex taller de CUT. Comercial Barreto, sponsor oficial del Club 12 de junio. Minuto de tregua, señores, para refrescar a los jugadores sobre 26 minutos con 50 segundos. Cerca de los 27. Restan prácticamente 20 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta de que habrá minutos de adición en este segundo tiempo del partido. Libertad está ganando 2-1 al equipo local, 12 de junio. 25 del primer tiempo, Juan Bernal para Libertad. 36 del primer tiempo, empate de Alan Ovelar para el 12 de junio. Y 46 minutos, primer tiempo, Emilio Rodríguez. Y con ese resultado hasta el momento se está manteniendo este segundo tiempo del partido. Cuando la sombra está copando totalmente la cancha, un 90% prácticamente de la cancha ya se está jugando en la sombra. Cuando vuelven los equipos, estarán jugando agradablemente estos últimos 20 minutos, Aníbal. Sí, así mismo, Mercedes, lo que va a ser la segunda fecha para estos equipos. 12 de junio va a estar volviendo a jugar de local, lo hará nuevamente aquí en su escenario de juego, estará recibiendo la visita del 15 de mayo del barrio San Isidro, duelo de tricolores, tricolor dosista y tricolor del barrio San Isidro, entonces que van a estar enfrentándose aquí en la segunda fecha. Y por la segunda fecha también, Libertad de Potrerito va a estar jugando su primer partido como local en el estadio Gregorio Coronel de Potrerito. Va a estar recibiendo la visita de Cerro Porteño del barrio Azucena. Allí entonces Libertad de Potrerito, que va a estar jugando de local el siguiente partido, su siguiente partido en este caso ante Cerro Porteño. Así es, Aníbal. Van a retomar, van a reiniciar este compromiso, señores. Allí se está jugando el segundo tiempo del partido. Aquí en la cancha del 12 de junio. Colocó la pelota en el borde del área grande. Gustavo Bernal autorizado, sale para el conjunto de Libertad, Aníbal. Mario Ríos Construcciones, construyendo las mejores obras en el país. Celular 91454-605. Herrería Santa Lucía del señor Tito Bahía, fabricación de tinglados, ocalatería, reja, baranda, balancín, portones, puertas metálicas. Sobre calle Maldonado en Potrerito, celular 81-309-473. Depósito 3 Hermanos de Nelson López, venta de materiales de construcción en general, anexo al alquiler de maquinaria, retroexcavadora, celular 91-552-869. Freddy Variedades, ropa y calzados, anexo artículos para regalos, contacto al 71422. Freddy Variedades. Pelota que llega a las manos de Gustavo Freddy Feltes, sale para el conjunto del 12 de junio. José Velázquez en la conducción de la pelota.
Sale el 12. Molinas. Falta de Cristian Garcete. Desde el piso, el choque contra Molinas. Habrá tiro libre que corresponde para el 12 de junio. Blindex Service de Alberto Franco. Venta, instalación, mantenimientos. Hacemos trabajo por todo el país al mejor precio y la mejor calidad de vidrios. Contacto al 714-79-052. El Capitán, venta de electrodomésticos y muebles, empeños, préstamos, prendarios en general sobre Gaspar Rodríguez de Francia, frente a la escuela Capitán Roa. Nos espera Enrique Areva. Los contactos al 92-960-435. Pelota por elevación. Y luego el rechazo para Libertad. Le va a ganar Juan Bernal a Diego Vera. Se llevó la pelota Bernal. Tiene a Delgado. Está en el área. Va a rematar. Está Bernal. El rebote quedó nuevamente para Bernal. Cerquita del caño izquierdo. Qué duro este jugador. Qué fuerza. Qué potencia que tiene Juan Bernal. Le metió en apuros al defensa Diego Vera, Aníbal. Sí, le ganó la posición ahí a Diego Vera, al experimentado Diego Vera, pero no logró sacarle rédito a esa jugada. Y ojo, lo que decíamos, Milciades, deja mucho espacio. 12 de junio. Pelota en el medio campo, Fernando Sanabria. Allí está Sanabria, Blas. Thiago, aparece Thiago, sigue Thiago, Arzamendia limpió la pelota, entregó para Alejandro Zárate, digo bien, habrá reposición de portería, pidieron córner, será salida desde la portería que corresponde para el conjunto de Libertad. 5 CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGSA, lo esperan del barrio Azucena, teléfono 200879. Temples por el corte del temperamento, atuendo deportivo sublimados con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Sale Bernal. Pelota por arriba, Diego Areco puso el cuerpo, bajó de cabeza, pero no llegó a destino. Recupera Delgado, trabó Velázquez, Zárate colabora, fuerte el pase para Fernando. Corre Fernando, no alcanza, lateral que corresponde para Libertad por derecha. Farmamía, la farmacia del barrio, receta, perfume, regalo, toma de presión, aplicaciones, descuento especial, anexo, servicios de cobranza, multipago, emprendimientos Mía en el barrio San Isidro. Ven emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte en Coronel Oviedo. Delgado con la pelota, el toque para Félix Sosa, recuperó Blas Cáceres, envía, recuperó también Garcete, pierde la pelota Libertad, vuelve a recuperar Antel, pone en órbita, bajó Velázquez, el rebote quedó para Blas Cáceres, toca para Oscar Velázquez, por derecha para Alejandro Zárate, sobre la raya del medio, Zárate recibe más atrás, por el costado izquierdo, más en el centro para Blas Cáceres, envía, pelota, intercepta Rolando, Félix, Rolando, falta de Diego Areco, tiro libre que corresponde para Libertad. Recordando, Milciades, que el día de mañana se van a estar completando con los 6 restantes compromisos. Por el grupo A, Club Coronel Oviedo va a estar recibiendo a Blas Garay en el Bosque, en Aguapetí, donde va a estar jugando de local Coronel Oviedo de Caró, va a estar recibiendo a Juventud Itabaté. Estos 2 compromisos por el grupo A, por el grupo B, ya se encuentran disputando. 12 de junio Libertad, 15 de mayo va a estar recibiendo en San Isidro a Cerro Porteño. Por el grupo C, 8 de diciembre versus San Miguel en el Parque. Guaraní va a estar recibiendo su reducto a Universitario. Y por el Interserial, Galicia versus 11 de septiembre. Centro de Juan Rolón, falta de Marcelo Rolón. Por el costado derecho sigue dando con mucha fuerza, sigue avanzando Libertad. No se repliega hacia atrás, sale a buscar en momentos. Maneja bien el trámite del partido. 2-1 está ganando el conjunto visitante. Sí, el día de mañana que vamos a estar con la transmisión central, con Fútbol Ovetense y TV Max en cancha de Galicia, donde se estará dando la jornada inaugural. El último campeón va a estar recibiendo a 11 de septiembre, clásico de barrio ahí, últimos finalistas. También vamos a estar con la transmisión del partido Coronel Oviedo versus Blas Garay, como así también del duelo entre Guaraní y Universitario. Pelota por arriba, Juan Bernal se equivocó, descarga Feltes, sale por el costado derecho Alejandro Zárate, corre, alcanza, domina la pelota, observa el panorama a su alrededor y lo encuentra Blas Cáceres, pide compañía, Cáceres tocó para Fernando Molinas, sale a marcar Rolando Mendoza, le de ventaja, sale Sosa, habilitado Juan Bernal, está en el área, le picó mal la pelota, sigue Juan Bernal, lo encara Diego Vera, sigue Juan Bernal, el remate de zurda, desvió el portero, Freddy Feltes oportuno,
hace manotazo porque la pelota llevaba justo la dirección del caño derecho. Apuntó en la esquina, por poco anota el tercero para Libertad. Córner que corresponde para el equipo de Potrerito. Qué tremenda tapada de Freddy Feltes, pero qué buena jugada de Juan Bernal, que si no cambia el marcador, Milciades, yo me quedo como la figura del compromiso. Me refiero a Juan Bernal. Tremendo partido lo de Juan Bernal el día de hoy, autor del primer tanto y lo que está jugando. Autorizado Marcelo Rolón por el árbitro, viene pelota, primer palo, el arquero Feltes desvió la pelota, sale rápidamente Blas Cáceres, entregó para Fernando Sanabria, Sanabria descarga sobre Diego Vera, sale el 12 de junio, busca el empate, 35 minutos, segundo tiempo del encuentro, pelota por arriba para Tiaguito, no va a llegar el arquero, sí lo hizo, Gustavo Bernal sale para Libertad. Sí, ya nosotros llevamos jugado 35, casi 36 del segundo tiempo. Pelota por arriba en el medio campo. Ahí está Molinas, Sosa, Molinas, Fernando, Sanabria, Dantes ya está en campo. ¿Quién se fue, Aníbal? Allí está Blas Cáceres tocando la pelota. Dantes, Cano, allí está. Cano, Zárate, Diago Arzamendia. Rolando se cruza. Y habrá córner que corresponde para el conjunto del 12 de junio. Sí, ya vamos a estar confirmando justamente quién salió. Rápido fue el cambio y no logramos. Sí, José Sanabria, volante central por volante central. Entonces el cambio en el 12 de junio. El cuarto cambio en el 12. Se fue Sanabria. Mano derecha levantada de Blas Cáceres. Viene pelota arriba de Dio Garcete. Está Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! ¡12 de junio! Molinas, Fernando Molinas en el segundo palo. ¡Qué bueno! El cabezazo, doble cabezazo en el área, siempre es igual a gol, porque de cabeza desvió Garcete, bajó Oscar Velázquez buscando el caño más lejano y allí lo encontró a Fernando Molinas para anotar el gol del empate para el 12 de junio. Lo hizo Fernando Molinas. 12 de junio 2, Libertad 2. El gol se produjo a los 37 minutos del segundo tiempo. Fernando Jackie Molina llega al empate para el 12 de junio. Los cabezazos siempre es gol. Se aplicó ese dicho. Fernando Molinas a los 37 minutos del segundo tiempo iguala para el 12 de junio. Primer cabezazo fue de Oscar Velázquez a la cabeza de Molinas, que no perdona. 12 de junio que ya empata y ahora va por la heroica y quiere darlo vuelta. Allí sale Cano sobre costado derecho con Alejandro Zárate. Diago Arzamendia, 12 de junio empató el compromiso, rebota la pelota sobre Cristian Garcete, a ver si viene Libertad, cruza el medio campo, se muestra Delgado, Cristian continúa por el costado derecho para Sergio Martínez, sale, lo cruza Diego Martínez, recupera Sergio Martínez, rebotó la pelota, habrá lateral que corresponde para el 12 de junio. La red de estaciones de servicio San Francisco para sus emblemas, Petrosol San Francisco 1, 2, 3, 4 y 5 de Grupo Fago, siempre apoyando el deporte en nuestra ciudad. Carlos Blaire, presidente del 12 de junio, espera el apoyo masivo de todos los docistas. Sale por el costado derecho, 12 de junio, 2-2. Corta la jugada ante el lateral que corresponde por el costado derecho. 39 marca el cronómetro. Sí, 39 minutos, Aníbal. Sí, dos cambios en Libertad de Potrerito. Ahí vemos a José Luis Cabrera, otro histórico del Club Libertad. A ver,
el otro jugador. Sí, se va Juan Bernal, una de las figuras. Vamos a estar viendo si quién es la figura del partido, Melciades. Decíamos con la victoria, yo me quedaba con Juan Bernal, pero vamos a ver cómo culmina el compromiso. José Luis Cabrera en vez de Sosa, y con la número 16 ingresa Raimundo Rojas en el equipo de Libertad de Potrerito. Muy bien, gracias Aníbal, muy amable. Los dos cambios, Libertad, pelota por arriba. ¿Con esto cierra Libertad los cambios o son 4? Al menos yo tengo registrado 4, ¿verdad? No sé si ya se hizo. Delgado también ingresó. El primero, el segundo fue Sergio Martínez, el tercero José Cabrera, cuarto Raimundo Rojas. Habrá salida que corresponde para el conjunto del 12 porque está tocando Blas desde el piso. Será salida para Libertad. Habrá salida que corresponde para el equipo de Potrerito. 40 minutos. El segundo tiempo. Recta final del partido, Aníbal. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695. Ñandé GPS. Pelota arriba, Martínez. Baja Diego Vera. Con el pecho tocando para Blas Cáceres. Más atrás, José Velázquez para el 12 de junio. Un paño frío otra vez. Molina se le aplicó a este equipo del 12. Sí, cuando hay gol de Olimpia, festejó aquí nuestro compañero Arnaldo Prieto el tanto del franqueado. Con todo, levantó los brazos, soltó la cámara. No sé cómo hace para ver dos partidos al mismo tiempo. Ojos biónicos. Viene pelota por arriba. Velázquez. Oscar baja con el pecho. Falta. Bajó por el pecho, pero también le bajó a su rival con las dos manos. Habrá salida que corresponde para Libertad. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Doctor Fernando Espínola, especialista en neurología clínica, neurofisiología y epilepsia. Se atiende en el Sanatorio Ovelar, San Carlos y San José. Saludos a todos los grandes amigos, a Luis Riveros, a Matías Mendoza. Es que uno está concentrado en el partido y muchas veces los amigos que reclaman por qué no me saludás, y es que estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, concentrados en la transmisión, y es por ello nada más que muchas veces no podemos saludar a todos los grandes amigos. Gracias por siempre seguir Fútbol Ovetense. Así mismo, Aníbal, todos los seguidores lo hacen grande a Fútbol Ovetense, y muchas gracias desde esta primera fecha del Campeonato Ovetense 2026. Muy contento de retornar en la cancha desde el día de hoy en Primera División del fútbol de nuestra ciudad. Tiago Arzamendia, ahí está Molinas, atención, Sanabria, rebote, quedó para Arzamendia. Cerquita del caño derecho, por poco faltó unos centímetros para la diferencia. Arzamendia estuvo cerca, qué susto en la portería de Libertad. Arzamendia del rebote, Aníbal por poco anotó el tercero. Sí, era una clarita. Tiago Arzamendia que remató, quiso colocar, pasó cerca, pasó besando el palo derecho de Gustavo Bernal. Qué jugada clara del equipo del 12 de junio. Pudo haber sido el tercero para darlo vuelta a favor del tricolor. Salida para Libertad, Gustavo Bernal. Pelota arriba, saltó Diego Vera, bajó en el medio. El toque fue para quién, atención, Rojas, Raimundo Rojas, Sergio Martínez, punteó primero Diego Vera, recuperó la pelota, entregó para Fernando Molinas, jugó para Cáceres, acelera Cáceres en el círculo central, cruza la media cancha, más atrás, retornó Zárate, rebotó sobre Delgado, lateral que corresponde para el conjunto del 12 de junio, Zárate, jugando para Blas Cáceres, acelera, quiere la remontada el conjunto del 12, sale con todo Puca Espínola corriendo al costado de la cancha, ahí está el centro, Diego Vera por arriba, se adelanta, Oscar Velázquez, bajó para Tiago, está en el área, está Tiago, remate fuerte, rebotó en el defensor de Libertad, se desvió la pelota, susto en el fondo, córner para el 12 de junio. Sí, susto ahí, cuando ya llegamos al minuto 44, 5 más, dice el árbitro Arnaldo Coronel, se va a estar jugando hasta los 50 minutos este segundo tiempo. Habrá
Córner que corresponde para el conjunto del 12 de junio. Blas Cáceres aguardando, sí, porque cualquier cosa puede suceder. Atención con este tiro de esquina. Allí Rolando, lo encima Óscar Velázquez, José Velázquez también tratando de interceptar a Rolando. Lo toman a Óscar, que es el más peligroso. Pelota que viene por arriba, sale José Luis Cabrera, desvía el esférico, bajó Juan Rolón, directo, punteó, fue para el asistente, rebotó sobre el asistente, cayó en el piso, ya no puede más, aparentemente. Un último esfuerzo, es que hizo un desgaste muy fuerte Libertad también, Aníbal. Sí, así mismo Milciades, un desgaste impresionante de la gente de Libertad que por ahora se está llevando un punto importante aquí del 12 de junio. Lateral, Zárate, mal el pase, recupera José Luis Cabrera, la pelota para Delgado, atención, va corriendo Marcelo Rolón, habilitado, corre Delgado, una última jugada, atención para Libertad, 3 contra 3, tiene Rolón, Marcelo con la pelota, Marcelo en el área, arriba, perdonó, cuando Delgado hizo un gran esfuerzo para colocarse, Rolón hubiera jugado colectivamente, Aníbal, para tratar de aprovechar para Libertad. Sí, era una clara para liquidar, para llegar al tercero por parte de la gente de Libertad, buscó la personal, Marcelo Rolón se confió y no pudo llegar al tercero Libertad. Respuesta del 12 de junio ahora, media cancha, ahí está 3/4, Molinas, Fernando entregó para Dantes, allí está Cano, el arquero, desvía la pelota, Gustavo Bernal al córner que corresponde para el 12. Buscó de larga distancia Dante Cano, Bernal que no quiso complicaciones, desvió la pelota al córner. Blas Cáceres se prepara, qué remate fuerte de Cano, además picó allí en el área chica, incomoda muchísimo al portero cuando la pelota pica en ese espacio autorizado. Blas Cáceres va al centro, segundo caño arriba, Óscar bajó, Molinas otra vez estuvo cerca, qué cerca estuvo Molinas, qué peligroso este defensor, Óscar Velázquez una vez más, Aníbal en el segundo caño bajando para alguien ahí, casi en el punto penal. Sí, así como en el tanto del empate de Jackie Molinas, Óscar Velázquez nuevamente ganando en el juego aéreo, habilitando a su compañero, nuevamente 12 de junio tendrá un tiro de esquina a su favor. Córner, brazo levantado, viene el centro para Óscar, saltó, bajó, atención, ¿quién está? Nadie, quita Rolando, desacomodado y todo. Insiste Diego Vera, pelota por arriba, Cristian Garcete despeja, ya se puso en el fondo Libertad, faltan 3 minutos, mucho tiempo para estar defendiendo bajo los palos, ahí está pelota por arriba, salta Óscar, quita José Luis, debe salir Libertad de ese fondo porque es peligroso, no se puede arriesgar demasiado, atención, sale ahora el conjunto de Libertad pero recupera el 12 de junio, pelota por arriba, de cabeza, quita José Luis Cabrera, Rolando marca, Delgado con la pelota aquí le tiene al costado derecho a Sergio Martínez, el toque fue para quién, para Raimundo, Rojas acelera, lo persigue Velázquez, le hizo el caño, sigue Rojas, tocando para Sergio Martínez Federico, aquí tiene a Delgado, más atrás, tiene que tratar bien la pelota Libertad si quiere mantener este resultado ahora, atención, aquí está Delgado, tiene que mostrarse, tocando para Sergio, Raimundo Rojas, Sergio 2 contra 2 allí en esa esquinita, hizo la jugada, Sergio, se escapa Sergio, viene el centro, a ras del piso, va a sacar quién, sacó Velázquez, sale con todo Blas Cáceres, lo persigue Sergio, Blas le pone el cuerpo, ahí lo va a atajar, Sergio le toma de la remera a Blas Cáceres, va a salir tocando el conjunto del 12 de junio, sale Dante Cano, Alejandro Zárate para Arzamendia, corre, no alcanza, sí lo hizo, no, se le escapó la pelota, habrá salida de portería que corresponde para el conjunto de Libertad, Aníbal. Sí, 48 con 35 de este segundo tiempo, le restan menos de 1 minuto y medio, un poquito más de 1 minuto, para que se cumpla los 5 adicionados en esta segunda etapa por el árbitro del partido, Arnaldo Coronel. Será una de las últimas jugadas de este compromiso. Sí, señor. 49 minutos, marca el cronómetro de juego. ¿Qué pasó? El árbitro, bueno, autorizó y ya se juega. Últimos 60 segundos.
Aguanta Marcelo Rolón. Marcelo para Delgado. Tiro libre, dice el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde para Libertad. Hasta el momento de empate es lo que se avisora. Toque corto de Marcelo. Rolón para Delgado. Delgado con la pelota. Entra José Luis. Viene pelota por arriba. Arquero Feltes. Con seguridad salió. El toque para Diego. Todavía no termina. Faltan 15 segundos. A ver si viene una última jugada para el 12. Pelota por arriba. Rolando. Bajo Cáceres. Cabrera. Rolando Mendoza. Cabrera. Diego. Terminó el partido, señores. Final del compromiso. 2 para el 12 de junio. 2 para Libertad. Lindo partido para una primera fecha. Estuvo muy cerca Libertad de ganar el compromiso. Es el equipo que demostró mayor precisión en varios momentos, en varios pasajes. Y 12 de junio no quedó atrás finalmente. Los cambios que realizó el técnico creo que fortaleció bastante, refrescó ese medio campo, le dio bastante fortaleza los jugadores que ingresaron en el equipo del 12 de junio. Un desgaste muy importante físicamente que hizo Libertad. No pudo sostener el 2-1 a favor en gran pasaje del compromiso. Aguantó hasta los 37 minutos del segundo tiempo del compromiso el 2-1, pero luego ya no pudo más. Creo que físicamente la factura fue para Libertad, no pudo soportar a Aníbal. Sí, así mismo, Milciades, final del compromiso, final del partido, 2-2 terminaron igualando 12 de junio Libertad en este primer partido de la temporada 2026, 4 goles, el lindo espectáculo, el que nos dieron justamente tricolores dosistas y albinegros potreriteños justamente el día de hoy. ¿Qué podemos decir? Un partido donde el equipo del 12 de junio fue quien tuvo más el esférico, justamente la primera etapa, muchas situaciones a favor del equipo del 12 de junio, sin ser justamente hasta ese primer tanto del partido, justamente manejando el 12 de junio, luego llegó el gol de Juan Bernal tras una muy buena jugada hacia el carril izquierdo por parte de Ronaldo Arias, fue el 1-1. Luego 11 minutos después, Alan Novelar igualó el compromiso para el equipo local del 12 de junio, cuando ya se iba prácticamente el compromiso. En su primera etapa llegó el 2-1 para Libertad por parte de Emilio Lapa Rodríguez. Un segundo tiempo donde comenzó parejo el partido. 12 de junio no era el que insistía, el que manejaba, como lo hizo en gran parte del primer tiempo, pero ya promediando la mitad del segundo tiempo, allí el 12 de junio pudo llegar más al arco rival, encontró justamente el tanto de Fernando Molina. Ya los defensores centrales subían, dejaban muchos espacios en defensa, y Oscar Velázquez, justamente el defensor central que subió como un número 9 más, ahí con golpe de cabeza habilitó perfectamente a Fernando Jackie Molina para que a los 37 minutos del segundo tiempo, de esa manera el 12 de junio llegue al empate, lo que fue el empate final. Allí con el 2-2, 12 de junio iba con todo en busca del tercero. Libertad encontraba muchos espacios justamente en la defensa del 12 de junio, tuvo para llegar al 3-2 el equipo de Libertad, como así también tuvo para llegar al 3-2 el 12 de junio. Fue un interesante compromiso, muy lindo espectáculo lo vivido en este primer partido de la temporada 2026 de la Liga Ovetense de Fútbol. El día de mañana van a
a estar completándose esta primera fecha. Reiteramos los partidos: Coronel Oviedo versus Blas Garay, Coronel Oviedo de Sarocaró versus Juventud Itaguaté, estos dos compromisos por el grupo A. Por el grupo B, el restante compromiso, 15 de mayo versus Cerro Porteño. Por el grupo B, recordamos que el 12 de junio Libertad ya igualaron 2-2. Por el grupo C, 8 de diciembre versus San Miguel. Por el grupo D, Guaraní versus Universitario. Y por el interserial del grupo C y D van a estar jugando Galicia 11 de septiembre. Allí en ese escenario de juego, en cancha del Galicia, va a estar llevándose a cabo la jornada inaugural. De esta manera entonces cerramos la cobertura del día de hoy, una transmisión más con Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Mañana vamos a estar con la transmisión central en cancha del Galicia para Galicia 11 de septiembre, trabajo en conjunto, Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max, y a través de las plataformas de Fútbol Ovetense vamos a estar desde el bosque del Club Coronel Oviedo para Club Coronel Oviedo versus Blas Garay, y desde el barrio San Pablo para Guaraní versus Universitario. Agradecimiento a los compañeros, a Milciades Amarilla, quien estuvo en los relatos, a Arnaldo Prieto, quien estuvo en cámaras, y por supuesto a Claudio Pessoa y César Escobar, quien estuvieron desde estudios de Canal 5 TV Max. Será hasta mañana.